María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Bueno, ayer estábamos hablando del Día del Trabajador Radial, la radio, medio de comunicación sobreviviente a todos los cambios tecnológicos que han habido y que seguirán habiendo. Seguirá estando la radio ahí. La radio, medio de comunicación vital durante todo el siglo pasado, que compromete a tener vida propia también durante este que estamos comenzando, pero ahora son los medios electrónicos los que están acaparando la atención de las personas que son ávidas de información, y particularmente de información de calidad. Por eso, aquí en Buena Costumbre estamos muy contentos de poder entregarles una buena noticia, porque a partir de ahora ustedes pueden escribir www.articulo19.cl y se van a encontrar con este nuevo medio de comunicación que ha sido creado y es dirigido por el gran periodista Carlos Basso Prieto, quien está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Te pasaste? Hola, muy bien, Carlos. muy contento. Me imagino. ¿Qué significa, Carlos? Aquí estamos con María José. ¿Qué significa el haber podido darle vida a este nuevo medio de comunicación, Artículo 19? ¿Y por qué se llama Artículo 19? A lo mejor no toda la gente hace la relación. Y bueno, esta es una vieja idea que tiene unos buenos años de pensamiento, digamos, y no se había ejecutado debido a un montón de cosas, entre ellas justamente este tema de la pandemia. Fundamentalmente tiene que ver con una noción de buscar un periodismo con un poquito más de profundidad, ¿ya? Pensamos que acá en Concepción se hace muy buen periodismo, siempre se ha hecho muy bueno. Lo que hacen ustedes, lo que hacen los amigos de SAL, hay cosas que se hacen muy bien, pero pienso que da todavía un espacio para un periodismo con un poquito más de pausa, ¿ya? Y eso estamos buscando en A19 o Artículo 19, y se llama así a consecuencia de un documento fundamental en la humanidad, ¿no? Que es la Carta de Naciones Unidas acerca de Derechos Humanos, que justamente en su artículo 19 es donde se consagra la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento, que pensamos que es una cuestión fundamental. Uno debiese pensar quizás que ya en este año, 2022, eso no debiese ser un tema que esté en discusión, pero vemos que la libertad de expresión en distintos países, y en este también, se ve muy cuestionada muchas veces. Y desde ese punto de vista pensamos que es un pequeño y bonito homenaje, ¿no es cierto?, a este derecho humano tan básico. Ese no hay más explicación que esa, pero en definitiva, como te digo, lo que estamos buscando es hacer un periodismo un poquito más profundo, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de pausa, con textos bien escritos, con ciertas historias además que se han ido quedando en el tiempo, que no se conocen muy bien, y con cosas que están pasando y que uno a veces no ve. Carlos Basso, periodista, escritor, director de Artículo 19 o A19. ¿Qué significación, uno siempre le gusta ver bajo el agua y sacar historias de lo que se ve a simple vista? Que el primer artículo que publicas cuando ya se presenta en Sociedad, Artículo 19, esté relacionado con la historia de Hernán Oces Santamaría, un hombre del que yo sé tú tienes una gran admiración, que ya no está con nosotros, ha partido Hernán Oces, un gran periodista. Me imagino que debe estar, si es que nos mira desde alguna parte, muy feliz con esta iniciativa tuya, ¿ah? Hernán Oces, historia penquista del secuestro de Hernán Oces. Sí, me imagino, o sea, no sé si está contento, pero efectivamente... Debe estar criticando seguramente, lo más probable. Sí, ¿ah? exacto, puede que esté enojado, puede que haya pillado una falla de sintaxis o una cosa de ese tipo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, fíjate que hay un montón de cosas que van quedando tras mano y tienen mucha significancia, pese a que han pasado muchos años ya. En este caso en específico, esa historia que se cuenta ahí es el secuestro de que fue objeto en 1969. Mucha gente se olvida, ¿no?, que el primer acto de secuestro con motivación política en este país, digamos en su etapa moderna,
sucedió en Concepción y afectó a un periodista, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta expresión, fíjate. A ver, Hernán Oces falleció hace ya unos 5 años más o menos, 5 o 6 años, y un poco antes de eso estaba ya muy, muy enfermo, tenía una enfermedad bastante compleja, y en esas condiciones me dio una entrevista, esta entrevista fue hace unos 10 años más o menos. Mira. Y en ella me contó con mucho detalle cosas que nunca había contado. Yo cuando conocí a Hernán Oces, y me imagino que en tu caso, que tú también lo conociste, ¿no? Nunca contaba acerca de era esta muy situación, reservado, ¿no? sí. Con esto particularmente. Había una cosa, efectivamente. Y fíjate que cuando ya estaba muy enfermo, yo creo que ya había perdido muchos tapujos acerca de esto, y me contó con mucho detalle todo esto que había vivido, ¿no? Me contó cosas muy humanas, ¿no? Como del miedo que había tenido mucho miedo. Y también me contó qué cosas le habían hecho en el momento en que había estado secuestrado, dónde había estado secuestrado, etcétera. Y también, y esto tiene que ver con esto mismo que mencionábamos antes, de por qué este medio se llama como se llama, también me contó qué buscaban sus secuestradores. ¿Qué buscaban? Sus secuestradores buscaban una cosa muy básica, buscaban sus fuentes. Mira. Entonces eso en definitiva es un poco una evidencia, ¿no? De cómo cuando se hace periodismo que pega bien donde tiene que pegar, en este caso estamos hablando de un grupo que terminó cometiendo actos violentistas independientemente de su inspiración, efectivamente, ¿no es cierto?, siempre hay un ataque. ¿Qué grupo secuestró a Hernán? En este caso el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR. Una facción. Sí, una facción del MIR. Fue una facción que dirigía Luciano Cruz. Mira. Entonces, esas historias van quedando un poco tras mano. Este texto, además, es una adaptación de un texto que yo había escrito antes, que se publicó en un libro, pero que fue de una circulación muy pequeña. Entonces, pienso que puede que sea muy interesante para mucha gente que no tuvo acceso a esa edición, conocer qué pasó ahí, y qué contó, y qué vivió, y qué sensaciones tuvo. Carlos, al comienzo hablaste de un periodismo más calmado, ¿verdad? O más pausado. Yo trato de interpretar eso en un contexto también donde estamos constantemente viviendo la era de la desinformación. ¿Cómo se enfrenta eso con el rigor periodístico? Sin duda, yo creo que también es una clave para poder enfrentar este contexto que también es muy dañino. ¿Cómo lo van a hacer desde A19 para poder enfrentarse también a esta ola de fake news, de desinformación, y también de la ansiedad que tienen los medios de comunicación hoy en día por sacar cuñas que hagan hartos likes en las redes sociales? Bueno, a ver, hay un montón de temas en esa pregunta que tú haces. Fíjate que yo he trabajado mucho estos últimos años, y vamos a trabajar en ese sentido en A19 con documentación. Estamos intentando de que, no todo, pero una buena parte de aquellos temas que estamos tratando, tenemos una buena cantidad de temas en pauta, ¿no? Estén fundamentados en documentación. La documentación también puede que contenga equivocaciones, ¿no es cierto? Estamos sujetos a un montón de factores, pero eso ya te agrega, digamos, un poco más de certeza en términos de qué estamos haciendo. Ese es un punto. Ahora, tú mencionabas este tema de la época de la posverdad en que estamos, ¿no? Y hay que entender un poco que la posverdad tiene una definición que es bien exacta, ¿ya? Y esa definición tiene que ver que es la definición del diccionario de Oxford, tiene que ver con el hecho de que en la época de la posverdad está definida como una circunstancia en que mis ideas y mis emociones y mis prejuicios son más importantes que aquellos hechos que son objetivos. En definitiva, es esta época en que la gente cree aquello que quiere creer. Y eso efectivamente ha tenido una incidencia y un impacto muy potente por ejemplo, la industria mediática en distintos países, que se ha visto en algunos países se vio afectada, pero fíjate que ha habido al mismo tiempo un efecto, entre comillas, positivo hacia los medios de comunicación que hacen bien su trabajo, y hay un ejemplo que es icónico. Hacia 2010, The New York Times estaba quebrado, estaba absolutamente quebrado, había hasta documentales acerca de eso, fue una cuestión gigantesca. Hoy día, ese medio de comunicación, que creo que hay una coincidencia en el sentido que es el medio de comunicación más importante que ha existido en la historia de la humanidad, es un negocio
muy potente, y esa especie de buena vida que tiene en este momento el New York Times obedece a un montón de factores, pero hay dos que son fundamentales. Uno de esos tiene que ver justamente con que ellos hacen una apuesta digital. Ellos se dan cuenta hace muchos años de que el papel ya está, ¿no es cierto?, obsoleto. De despedida, obsoleto, y hacen una apuesta hacia los productos digitales, pero al mismo tiempo también se produce una potenciación, en el caso de ellos, a contar del año 2016, como consecuencia precisamente de las fake news que siembra en específico, en este caso, el presidente Trump, ¿verdad? Y eso hace que muchos estadounidenses apuesten hacia pagar a un medio de comunicación, en este caso el New York Times, por información que esté verificada, información que esté investigada e información que sea certera. Y ese fenómeno, con escalas evidentemente mucho más pequeñas, ha sucedido en distintas partes del mundo. Y evidentemente hay hoy día, como consecuencia de esta inundación de fake news, hay gente que está dispuesta a pagar, que es una cosa que no existía tanto antes, ¿no? Que está dispuesta a pagar una suscripción mensual, por ejemplo, un medio de comunicación, claro, a cambio de información que esté chequeada, ¿cierto?, que esté sustentada en antecedentes que sean serios y que hayan sido investigados. Así que desde ese punto de vista yo creo que sí, efectivamente estamos en ese contexto, en un contexto muy agudo desde la perspectiva de las informaciones falsas que hay, pero eso mismo ha tenido también un efecto medianamente positivo, ¿no? Carlos Vaso, periodista, escritor, docente de la Universidad de Concepción, con su nuevo periódico digital Artículo 19 o A19, también lo pueden encontrar así en la internet. Carlos, la última pregunta, ¿cómo se va a relacionar A19 con el poder? ¿Cuál va a ser la vinculación con el poder político, el poder económico? ¿Desde dónde habla A19? Bueno, justamente eso está contenido en la declaración de principios de A19, que yo diría que es bastante semejante a la que tienen muchos medios, ¿no es cierto? En el sentido de que yo y el colega con el cual iniciamos este proyecto, somos, entre comillas, de la antigua escuela. Nosotros no creemos en que sea la militancia de los periodistas, por ejemplo, no creemos en la toma de posiciones desde el periodismo. Creemos que el periodismo debiese tender, sabemos que no hay una cosa llamada objetividad, pero pensamos que debiese tender hacia allá, y desde ese punto de vista entonces la posición hacia el poder que sea, tiene que ser una posición mesurada, ¿no es cierto?, ponderada, pero también tremendamente crítica. No tenemos ninguna duda en ese sentido. Tampoco se trata, digamos, de estar buscando necesariamente equivocaciones o inventando polémicas que no existan, pero claro, efectivamente pensamos, ¿no es cierto?, que el buen periodismo siempre tiene que ser un periodismo tremendamente crítico. Y desde ahí es de donde partimos. Oye, Carlos, la última pregunta, respecto de los contenidos, ¿ustedes van a renovar el contenido diariamente? ¿Una vez al día? ¿Cuál es la...? Todos los días, efectivamente. Por lo menos al principio estamos subiendo al menos 2 historias al día. Ya, perfecto. Y pensamos hacer de lunes a viernes, que son, digamos, los días en que más tráfico hay en los sistemas web. Vamos a ver después cómo nos va también. Así que sí, invitamos a todos que nos están escuchando, que nos sigan y que nos acompañen. Bueno, la idea entonces es que ustedes se hagan un hábito a partir de ahora, ya lo saben, está Artículo 19, www.articulo19.cl o a19.cl, ahí pueden leer los contenidos que serán escritos por quien está en pantalla, Carlos Vaso, con Gonzalo, tu colega se me olvidó, Gonzalo Mendoza. Así que dale un saludo a él también, nuestro apoyo y nuestra complicidad desde esta tribuna de buena costumbre para que ojalá este nuevo medio de comunicación sea exitoso, influyente, y mueva la aguja de la opinión pública aquí en el Gran Concepción y en la región del Biobío. Te mandamos un abrazo, Carlos Vaso, suerte, buenos vientos y nos estamos viendo. Te pasaron, que esté muy bien, cuídense. Chao, igualmente. Chao. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. A19.cl, el nuevo medio de comunicación que irrumpe en la web de la región del Biobío y desde el Biobío para el mundo. Repetimos, A19.cl, a partir de hoy día puedes leerlo, puedes leer sus reportajes y ojalá que sea del agrado de todos ustedes. 3 minutos faltan para las 8. ¿Qué nos irá a contar doña María José?